Now, it's time for this Platinum sponsor presentation. It's going to be given by Luciana Scaturice. Luciana. Buenas, muchas gracias. Yo soy Luciana Scaturice. Bueno, como les decía, soy becaria doctoral del Laboratorio de Biología del Desarrollo del Instituto Tecnológico de Chascomús y yo les voy a comentar un poco de lo que fue la experiencia que tuve en el Zeiss Microscopy Custom Center en Alemania. Primero contarles un poco de lo que hacemos en el laboratorio. Nosotros estudiamos la formación del ganglio trigémino. Es este que ven acá. Es básicamente el ganglio por el cual nosotros, es el ganglio craneal más grande que tenemos los vertebrados y es por el cual nosotros podemos sentir el tacto, el dolor y la temperatura en la cara. Además, inerva el músculo del ojo y de las mandíbulas. Y para que se forme este ganglio durante los estadios embrionarios es necesaria dos poblaciones celulares embrionarias, que son las células de la cresta neural y las células de la placoda. Para que se forme, primero las células de la cresta neural parten y delaminan desde la parte dorsal del tubo neural y se encuentran con las células de la placoda que se desprenden del ectodermo para luego condensar en la región que dará lugar al ganglio trigémino. En este momento, en la condensación, las células de la cresta neural actúan como andamiaje para que las placodas se integren en el ganglio y estas placodas ayudan a las crestas a condensar en el mismo. Y luego después tenemos la fase de diferenciación celular, en donde las crestas neurales diferencian a neuronas y células de la glía. A su vez, obviamente para que se dé todo este proceso se requiere una comunicación muy extensa y se sabe que estas poblaciones se comunican a través de varios mecanismos. Uno de los más novedosos son las vesículas extracelulares. A su vez, hay bastantes estudios en donde se encontró que las células de la cresta neural son poblaciones mecanosensibles y se sabe que cuando estas células están dentro de un sustrato blando y pasan a un sustrato duro, son capaces de sensar este cambio en el sustrato y esto hace que cambien su propia elasticidad para pasar de un estado a un estado migratorio. Además, hay otros estudios que corroboran que el cambio que hay en la mecánica de los sustratos puede también alterar o influir en ciertos parámetros de la exocitosis celular. Hay un estudio en donde vieron que afecta la liberación de vesículas extracelulares en organoides de carcinomas. Ellos incubaron estos organoides en sustratos más duros y en sustratos blandos y vieron que estos liberaban más vesículas extracelulares en sustratos duros que en sustratos blandos. Y además lo que hicieron fue ver qué contenido tenían estas vesículas y vieron que también variaba según de dónde provenían, si eran del sustrato blando o del sustrato duro. Entonces, teniendo en cuenta todos estos antecedentes y que las células de la cresta neural y la de la placoda interactúan en el tejido localmente, nosotros planteamos que la heterogeneidad de las propiedades mecánicas de este tejido en donde suceden todas estas cosas puede influir de forma diferencial en las poblaciones celulares y a su vez influir en cómo liberan las vesículas y también en el contenido que tienen estas y así afinar la comunicación celular entre ambas poblaciones para dar a la condensación del ganglio y a su correcta formación. Entonces, como primer paso para comenzar este proyecto, nosotros decidimos ver cómo era la dinámica de los genes asociados a vesículas extracelulares y a mecanosensores en células de la cresta neural a través de una RNA-seq en 3 estadios clave para la formación del ganglio, que es el premigratorio, migratorio y condensantes. Y cuando comparamos qué pasaba entre el migratorio y el condensante, no encontramos variaciones muy grandes entre lo que eran los genes de vesículas y mecanosensores. Sin embargo, cuando comparamos en condensantes y migratorias, encontramos que dentro de los genes asociados a la generación de los cuerpos multivesiculares, a la biogénesis de vesículas y al complejo SNERD, había un aumento de muchísimos de ellos. Mientras que para los mecanosensores encontramos una gran disminución de la expresión de estos genes. Entonces nosotros nos preguntamos si es que este cambio en la expresión de los genes podía estar debida a que había un cambio en la elasticidad de las células de la cresta neural durante estos estadios. Así que
gracias a que ganamos un financiamiento para este proyecto, pude viajar a Alemania a trabajar con un colaborador nuestro en donde tenían un AFM acoplado a un microscopio de fluorescencia para poder medir la elasticidad aparente de estas células en el tejido de los embriones. Nosotros medimos en preminatorias, encontramos que las células de la cresta neural tenían una elasticidad más dura que el tejido circundante. Esto ya se ha demostrado que pasa también en embriones de Xenopus. También en migratorias encontramos que esta elasticidad bajaba, se parece más al tejido por el cual van a estar migrando. También esto ya se había visto en embriones de Xenopus. Y por último, nosotros medimos en coalescente en vez de en condensante, porque este es el punto en el que las células de la cresta neural se encuentran con la placoda y es donde van a estar empezando a interactuar a través de las vesículas, o es lo que nosotros pensamos que va a pasar. Y acá es donde nos encontramos que había una diferencia y que se volvía a restituir la dureza que veíamos inicialmente. Entonces pensamos que tal vez este cambio en la dureza de la célula de la cresta neural podía estar influenciando la expresión de los genes, de mecanosensores y de las vesículas, y así influir en la liberación de vesículas durante estos estadios. Nosotros para estudiar vesículas extracelulares en el laboratorio contamos con esta herramienta que es pH-LUO. Es un vector que codifica para una proteína transmembrana que se acopla a la membrana de las vesículas, y posee dos fluorescencias. Una que es constitutiva, que es M-Scarlet, florece en rojo, y otra que es pH-LUO, que florece según el pH en el que se encuentre. Cuando estas vesículas se encuentran dentro de los cuerpos multivesiculares, como tenemos un pH ácido, solo vamos a ver a M-Scarlet, pH-LUO no florece, pero una vez que son liberadas al medio extracelular, donde tenemos un pH neutro, esta proteína sufre un cambio conformacional y vemos la fluorescencia de ambos fluoróforos. Entonces, este vector nosotros lo inyectamos y lo electroporamos en embriones de pollo. Para marcar puede ser la célula de la cresta neural o la célula de placoda, dependiendo de la población que querramos estudiar. Y estos embriones son incubados hasta condensación del ganglio. Y acá les muestro una foto de cómo se ve el ganglio trigémino con este plásmido, en donde en rojo tenemos a M-Scarlet y en verde a pH-LUO, acá un poco más grande. Pero nosotros, para poder analizar un poco estas imágenes, sí o sí tenemos que poder hacer cortes transversales de estos embriones, porque así no podemos analizar mucho. Y aún así, teniendo cortes, nosotros en nuestro laboratorio no contamos con un microscopio confocal, sino que es un microscopio de fluorescencia bastante común, y nos dimos cuenta de que tampoco llegamos a tener una resolución lo suficientemente alta para poder analizar estas imágenes, donde acá está marcada la célula de la cresta neural y acá vemos a pH-LUO, por lo que nos surgió la idea de poder adquirir un microscopio confocal o algo que pueda mejorar nuestra resolución, además de que, bueno, les conté que ya teníamos los fondos para este proyecto y yo me encontraba en Alemania, así que nos pusimos en contacto con Zeiss para poder probar dos microscopios que ellos tienen, que es el LSM-990 y el Lattice Light Sheet, y para más que nada aumentar la resolución de nuestras imágenes, ver qué penetrancia podíamos alcanzar con estos microscopios dentro de un tejido tan denso de células, y además probar si podemos ver pH-LUO sin necesidad de tener que hacer tantos cortes en embriones, porque esto obviamente perdemos mucha muestra cuando hacemos esto. Entonces primero, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces primero les voy a contar lo que hicimos con el LSM-990. Yo llevé unos embriones que estaban, nada más estaban fijados y tenían una inmunohistoquímica para marcar las células del ganglio y DAPI. Acá se ve la reconstrucción donde tenemos toda la muestra, y a nosotros nos interesa la región ganglionar. Acá se puede ver en DAPI que hay muchísimas células en el ganglio, y si comparamos HNK1 marca células de cresta neural que están dentro del ganglio. Acá les traje cómo vemos nosotros en nuestro laboratorio el ganglio, la diferencia que nos sorprendió muchísimo a nosotros, donde pudimos ver células, incluso todos los axones de las proyecciones de los axones de estas células. Y en cuanto a la penetrancia que obtuvimos para LSM, podemos llegar a unos 60 micras dentro del ganglio, que es un poquito menos que la mitad del ganglio, que es mucho más de lo que nosotros podemos llegar a ver acá. Después también probamos un embrión que estaba electroporado con pH-LUO.
Y quiero que tengan en cuenta que este embrión no estaba muy bien electroporado, como en la foto que les mostré anteriormente. Yo pensaba que no íbamos a ver nada, y cuando fuimos a probarlo, me sorprendió bastante poder seguir clústeres de células. Esto es muy cerca del ojo. También vimos en otras regiones ganglionaras células, acá se pueden ver. Y después dentro de la región del ganglio trigémino también logramos ver bastantes capas celulares, capas de células. Esto es con un objetivo de 40 por, en donde pudimos ver la resolución de varias células. Todos estos puntitos que ven es el pH LUO. En magenta son las vesículas que estarían dentro de las células, y en verde, en realidad las que son blancas, son las que están afuera. Y puedes hacer un zoom y encontrar estas imágenes. Nosotros las podemos realmente usar para analizar qué está pasando con pH LUO en embriones fijados. También la idea es poder utilizar este microscopio in vivo para poder hacer seguimientos en cultivo. Después, con el Lattice Light Sheet, hicimos un proceso bastante parecido. También vimos los embriones que estaban leveleados para el ganglio trigémino. Y el Lattice Light Sheet, esta es la generación del overview. Una vez que pudimos encontrar el ganglio, hicimos un seguimiento de lo que es el ganglio. Primero se ve el lóbulo inferior y después el lóbulo superior, y podemos ver todas las axones yéndose hacia arriba. Y en cuanto a la penetrancia, encontramos que teníamos una penetrancia bastante mayor que con el LSM, que es de 90 micras. Ya, no puse el caso. Que esto pensamos que además, utilizando algún tratamiento de clarificación, se puede mejorar incluso. Y en cuanto a pH LUO, este es el mismo embrión que vimos con el otro microscopio. Nos sorprendió bastante ver que incluso veíamos muchísima más fluorescencia que con el LSM. Después, cuando deconvolucionamos la imagen y ajustamos todo, se ve bastante bien. Vemos un montón de pH LUO en la zona craneal y en el tubo neural. Y después, en la zona del ganglio, pudimos ver cuánta penetrancia podíamos llegar a tener con pH LUO. Y también, esta es una parte del Z-Stack que realizamos nada más, en donde vimos todas las células, el pH LUO bastante definido. Y obviamente podemos tomar cada light sheet y hacer un análisis más estricto de qué está pasando en cada célula. Bueno, entonces, en resumen, ambos microscopios satisfacieron nuestras necesidades, y que eran básicamente tener una mayor resolución de imagen, que eso obviamente sabíamos que iba a pasar, pero además lo que nos llamó mucha atención es esto de que podemos usar embriones que en nuestro laboratorio habríamos descartado porque no habríamos podido ver nada. Con estos son muestras que se pueden seguir usando. Además, pudimos obtener una penetrancia bastante interesante dentro del tejido del embrión, un tejido que es muy denso, y esto nos ayudaría a no perder muestra teniendo que hacer cortes transversales. Y además, bueno, la posibilidad de seguimiento de la cuantificación de las vesículas extracelulares. Y además, bueno, ambos microscopios tienen otras funciones que están buenísimas y que también seguramente nos interesen usar en futuros estudios. Y bueno, por último quería agradecer a mi grupo de trabajo, a la gente de SAIS, a Jürgen, que fue mi host, a Stefan, que fue el que me asistió con todos los microscopios, y a las personas de Alemania con las que fui a trabajar en el AFM. Estos son las organizaciones que nos financian el proyecto, y muchas gracias.